Piar Sin Fronteras. Bueno, puede ser que a Lucre se le cayó, así que sigo. Bueno, les damos las bienvenidas a la Semana de Encuentros Federales, PR Sin Fronteras, construyendo miradas inclusivas. Para quienes se suman por primera vez, les contamos que estos encuentros federales constituyen una iniciativa impulsada por la Comisión de Jóvenes del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Se trata de un evento de actualización profesional pensado y realizado por y para jóvenes estudiantes y profesionales graduados y graduadas vinculados a carreras de comunicación de todas las casas de estudio del país. Nuestro objetivo es federalizar la profesión, generando espacios de encuentro que permitan brindar una visión sobre el mercado laboral y la profesión, e inspirar a los jóvenes en el desarrollo de buenas prácticas profesionales. Como decía Noa, este año la dinámica de los encuentros federales es muy parecida al año anterior. El evento se realizó durante toda esta semana y culminará el día de mañana. Las charlas están tratando diversos temas de interés académico y profesional, enmarcados en la temática general diversidad e inclusión. Repasamos unas normas de convivencia virtual para que podamos aprovechar esta experiencia. Les pedimos que tengan en cuenta las siguientes indicaciones. El micrófono es importante que lo tengan silenciado para que los ruidos de fondo no interrumpan al disertante. La cámara queda a su criterio si quieren dejarla encendida o apagada. En cuanto a las notas, pueden tener papel y lápiz para tomar nota de todo lo que diga el disertante. Vamos a abrir un espacio de preguntas al finalizar la charla. Las pueden ir escribiendo en el chat y nuestro moderador va a tomarlas y luego decirlas. En cuanto a las redes sociales, invitamos a compartir en sus redes todo lo que sucede en el evento, utilizando los hashtags Encuentros Federales, Miradas Inclusivas, hashtag Comisión de Jóvenes, hashtag PR Sin Fronteras, hashtag Consejo PR. Nos pueden encontrar en las redes sociales como @jóvenesrrpp en Instagram, como Comisión de Jóvenes en Facebook y en Twitter como Consejo RRPP. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan en la jornada de hoy, en especial a CIRCOM y a los y las miembros de CIRCOM Joven, quienes forman parte del equipo organizador. A continuación, la líder pilar de federalización del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, Marisol Biaggi, nos compartirá unas palabras. Actualmente Marisol se desempeña como directora en Marisol Biaggi Comunicación Corporativa y dirige la licenciatura en Relaciones Institucionales en la Universidad de Aconcagua en Mendoza. Es docente universitaria y speaker a nivel internacional y nacional. Es coordinadora en Cuyo de los premios EICON de la Excelencia en Comunicación Institucional. Se ha desempeñado en la Secretaría de Comunicación de la Nación y en áreas de comunicación, prensa y protocolo para instituciones públicas y privadas. Cursó la maestría en Administración de Negocios en la Universidad Nacional de Cuyo, es licenciada en Comunicación Social y locutora, egresada de la Universidad Juana Massa. Diplomada en Redes y Community Management, Relaciones Públicas, Reputación Corporativa y especializada en Comunicación de Crisis en el Instituto de Liderazgo de Israel. Muchas gracias, Marisol, por estar hoy. Muy buenas tardes a todos. Siempre es un gusto colaborar con esta comisión de jóvenes que le pone tanta pasión a todas las actividades que organiza, y por eso celebro también que hayan llevado adelante esta segunda edición de la Semana de Encuentros Federales con el foco puesto en las miradas inclusivas. A lo largo de la semana, si hay algo que hemos podido percibir, es esta convivencia de las distintas tonadas, distintas provincias, distintas regiones, con todo ese enriquecimiento que conlleva el escuchar diferentes puntos de vista fundamentados en estos distintas realidades que se dan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Yo creo que una de las cosas más positivas que nos ha dejado la pandemia es esta nueva forma de conectar, que sin duda acorta las distancias, achica las brechas y por supuesto desdibuja las fronteras, que desde mi punto de vista es un gran avance en términos de inclusión. Sin ir más lejos y haciendo historia, este tipo de encuentros muchas veces
para quienes vivimos en el interior implicaba tener que trasladarnos, ¿no?, a Buenos Aires con todas las restricciones que generaba en términos de transporte, ¿no?, presupuestario, y muchas veces era un impedimento. Hoy nos parece loco pensar que no existía una vida virtual. También a lo largo de la semana destaco que se ha generado ese microclima tan interesante para preguntarnos, justamente se ha mencionado a lo largo de la semana, qué tipo de profesionales queremos ser, qué grado de responsabilidad vamos a asumir en esto de la inclusión, qué podemos hacer para mejorar el mundo y cuál es nuestra mirada sobre mejorar el mundo, qué podemos aportar. Son todas preguntas, creo que muy profundas, que tenemos que seguir procesando, madurando, pero que independientemente de cuáles sean las respuestas a cada uno de esos interrogantes, hay realidades, ¿no?, que nos gritan fuerte que no nos puede seguir ganando la indiferencia. Y este es un gran punto a tener en cuenta. Por lo tanto, mi deseo y mi invitación, y para ya darle lugar a Lucas y que haga se explaye sobre el tema para hoy, que es sumamente interesante, es que tanto la diversidad como la inclusión, como la pertenencia, formen parte no solo de nuestras agendas, sino también de nuestra filosofía de vida. Así que bueno, con esta inquietud es que simplemente resta desearles que esta jornada sea tan fructífera como han sido las anteriores, que no se pierdan la de mañana y que por supuesto participen activamente, porque de eso se trata el enriquecimiento federal. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisol, por esas hermosas palabras. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a Lucas Valdés, con quien vamos a compartir una charla bajo la temática interseccionalidad al momento de comunicar. Lucas es licenciado en Comunicación Social y especialista en Comunicación Ambiental. Actualmente es responsable de comunicación para Argentina del Banco Centroamericano de Integración Económica. Anteriormente se desempeñó como director de producción y coordinación general de Q Social Now, una empresa especializada en Big Data y Social Media Analytics, y además fue subdirector de medios digitales en la Municipalidad de Córdoba. Es docente, capacitador y asesor en comunicación. Muchísimas gracias, Lucas, por sumarte a esta propuesta y por poder estar acá en este espacio. Te escuchamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para todas y para todos. Antes que nada quiero agradecer muy especialmente a la Comisión de Jóvenes del Consejo Profesional, al CIRCOM Joven también, a todos mis colegas con los cuales estuve interactuando para llegar hoy acá. Y me quedo con lo último que dijiste, Pilar, esto de que no nos puede seguir ganando la indiferencia o no nos puede dar lo mismo a la hora de ejercer nuestra profesión o a la hora de conducirnos por la vida. Y yo creo que justamente hoy, que es el Día Internacional de la Juventud, creo que ustedes, yo me considero joven, pero cada vez menos, pero creo que toda la generación de jóvenes profesionales, de chicos y chicas que están en los últimos años de la carrera, que justamente han tenido la posibilidad de estudiar una carrera en la universidad o en un terciario, yo estoy francamente sorprendido, admirado, orgulloso y feliz porque a diferencia de lo que siempre se pensó, evidentemente a ustedes las cosas no les están dando lo mismo y no son indiferentes al contexto que está pasando. Creo que el caso de la ola feminista, por solo citar uno de los temas, digamos, que creo que guía un poco todo lo que vamos a hablar a continuación, pero digo también las causas ambientales, la problematización sobre la educación, porque creo que también ustedes, los jóvenes y las jóvenes, tienen muchísimo para decir y para criticar de la forma en que se está enseñando hoy por hoy y de la educación que tenemos. Digo, criticar y construir, porque justamente es para que ocurran las grandes transformaciones hay que problematizar, pero a la vez proponer soluciones.
y creo que la pandemia puso de manifiesto lo necesario que es un cambio en la forma en que nos educamos. Y en eso me incluyo también porque todavía soy alumno de una carrera que estoy cursando. Así que bueno, gracias, feliz día para cada una y cada uno de ustedes. Y bueno, vamos al tema que nos compete. Voy a compartir una presentación que preparé. Bueno, cualquier cosa, si no se ve, yo no voy a estar viendo no estoy viendo los chats, pero si hubiese algún problema, Lucre, te pido que me avises, que me interrumpas. No hay problema. Bárbaro. Bueno. Hablar de interseccionalidad al momento de comunicar, a mí me generó todo un movimiento también, porque me desafió a indagar, me desafió a problematizar sobre mi propia praxis comunicativa. Yo creo que el mejor profesional es aquel que considere que es un eterno aprendiz, porque tener esa actitud hacia el aprendizaje, hacia entender los déficits que vamos teniendo como profesionales, eso de alguna manera nos provoca cierta curiosidad, cierta ansiedad. Yo no voy a hablar tanto de teoría, vengo también a plantear un poco mi experiencia como un comunicador en un estado de ebullición, o un comunicador en un estado líquido, como dice Bauman, de que estamos en permanente transformación y permanente contacto. Maturana, que es un autor que a mí me gusta mucho, habla del derecho a cambiar de opinión, que a veces creemos que porque tenemos unas convicciones arraigadas, unas formas de pensar, unas formas de trabajar, creemos que si las empezamos a problematizar, nos volvemos quizás incoherentes, caemos en contradicciones, pero justamente cuando Maturana dice que tenemos derecho a cambiar de opiniones, justamente porque tenemos la posibilidad de preguntarnos y de parar un poco la pelota, de decir, che, esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando, ¿es funcional a mis objetivos profesionales? ¿Es funcional a mis objetivos de vida? Y también esto de empezar a salirnos del paradigma de lo que está mal y lo que está bien, para empezar a preguntarnos si es coherente con un sistema de valores a los cuales nosotros comulgamos, estamos comprometidos o se aleja de lo que pensamos. Y en esto de un sistema de valores es porque hacer comunicación tiene un profundo componente político. Hacer comunicación en una organización pública, del tercer sector o privada, tiene un componente político. Hay una autora que se llama Sandra Mazzoni, que habla de las marcas de racionalidad al momento de comunicar. Las marcas de racionalidad son como esas pequeñas huellas que yo puedo ir viendo, ¿sí? Y tratar de entender cuál es el paradigma predominante a la hora de comunicar. Entonces, fíjense lo importante que es tener de alguna manera presente el componente político de la comunicación, porque es lo que nos va a permitir a nosotros detectar esas marcas de racionalidad. Hecha esta introducción, la palabra interseccionalidad tiene que ver mucho con estas marcas de racionalidad. La autora se llama Kimberly Crenshaw, es una pensadora estadounidense que, si tienen la posibilidad de escucharla, tiene una charla TED en el año 2006, así que después se las voy a compartir. Dice básicamente que la interseccionalidad son las distintas formas en que la raza, la etnia, el género y la clase interactúan, y cómo justamente se van generando dimensiones y opresiones que conforman las trayectorias de las mujeres negras. Ella es una de las pensadoras de la teoría crítica de la raza en Estados Unidos.
y justamente es una referente, y la posibilidad de este concepto poder trasladarlo a la comunicación nos permite justamente entender estas marcas de racionalidad, entender este componente político que opera a la hora de comunicar. Otra pensadora que tomo, digamos, es Patricia Collins, que es también de origen afroamericano, y desarrolló básicamente, fíjense, como las posiciones en las cuales los individuos o los colectivos sociales se pueden ubicar en esta praxis social, en este juego, ¿sí? No juego porque sea algo divertido, sino este juego de interacciones, de interrelaciones. Y lo que quiero proponerles es que se tomen 3 minutos, 5 minutos, para tratar ustedes de entender justamente a dónde están ubicadas y ubicados. Tenemos un punto cero, ¿sí? Que es lo que separa los privilegios de las opresiones o las resistencias. ¿Y por qué esto es importante? Porque si quieren también traspolarlo a la teoría funcionalista, cuando hablamos de roles y funciones, cuando hablamos del lugar o la posición en que ocupan las personas en los colectivos sociales, no son azarosos. Y los lugares de privilegio, especialmente personas como yo, que somos varones, que tenemos estudios, que tenemos un nivel de ingresos, ya hablamos de lugares de privilegio, ¿sí? Y fíjense justamente cómo podemos hablar de que también la edad, ¿sí? Obviamente que tiene que ver con los contextos, termina actuando como un factor de privilegio, y el género también. Si sos blanco o si no sos, si perteneces a otros colectivos, si tu cultura forma parte de los países centrales o de Norteamérica, de Europa. Fíjense cómo todo tiene que ver con todo, y estas son las marcas de racionalidad las cuales van a ir generando distintos componentes a la hora de comunicar. Así que les voy a proponer que ustedes puedan tomarse 5 minutos, y si pueden hacer tipo como una listita de las compras, y a ver, traten de identificar cuáles son sus lugares de privilegio y en cuáles estarían en un lugar de operación. Si quieren, nos tomamos 2 minutos para hacerlo, y después le voy a pedir a alguien que quiera, que tenga ganas, lo comparta, y simplemente solo para compartir, no vamos a hacer ninguna aseveración ni ningún juicio, pero en esto es importante ser conscientes, porque es poder decir, bueno, yo hablo desde este lugar, yo hablo desde el lugar que estoy ahora en este momento, y después, para entender por qué, vamos a seguir hacia adelante. Pero fíjense esto, la interseccionalidad también es para que cada uno se mire, nos miremos y entendamos los privilegios propios y de los o las que te rodean, y nos hagamos preguntas. Quiero retomar esto del principio. Tengo una amiga que admiro muchísimo, que la quiero muchísimo, que ella de alguna manera para mí es como una persona de la cual es mucho más joven que yo, y yo estoy aprendiendo muchísimo sobre feminismo con ella. Y ella me hablaba de los encuentros de mujeres que se hacen todos los años, y ella siempre me dice que se vuelve con preguntas. Y yo le digo, pero no concluyen, no resuelven, hay documentos. Sí, me dice, pero también nos volvemos con preguntas. Y si alguna vez no me volviera con preguntas, habría algo que no estaría funcionando ahí. Entonces, justamente hacer un ejercicio, digamos, crítico de lo que hacemos implica justamente hacernos preguntas. Así que nada, les dejo 2 minutos para que lo hagamos, y si alguien quiere compartir, es bienvenido. ¿Se ve bien ahí? Si alguien tiene alguna pregunta para poder hacer esta listita, la puede hacer, ¿no?
Voy a poner el cronómetro porque dije 2 minutos. Lo vamos a cumplir porque si no después Lucre me va a retar. No, tranquilo que estamos con tiempo. Bien. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Bueno, yo no estoy viendo, pero ¿alguien quiere compartir en qué se puede identificar si tiene más áreas de privilegio o más áreas de operación? ¿Alguien se anima? O poner en el chat. Bueno. Y no vamos nosotros. Bueno, yo tenía un six-pack de cervezas para el primero que Bueno, hablo quisiera yo. hablar. Bueno. No, bueno, en mi caso me encuentro por ahí en lugares de privilegio, en el tema por ahí de la clase media, por ahí de tener un color de piel blanco, por ahí nosotros en Argentina no lo vemos como tan chocante, pero por ahí, no sé, en Estados Unidos veo que se ve como más las veces que cuando vivía ahí, lo vi que era muy chocante el tema de la división entre razas, por decirlo de alguna forma. Pero también veo la opresión en muchas cosas siendo mujer. Encontrás desde un trabajo que ves las situaciones de privilegio de tus compañeros hombres que cobran más que vos por la misma tarea, o ver, no sé, situaciones de acoso, de abuso de poder, que te posicionan en ese sector que por sobre las mujeres en muchas cosas. Excelente. Bien. Ahí, bien. Lucas, en el chat comentan, Yana, puede ser que puedo considerarme en zona de privilegio en todas, menos en el androcentrismo. Bien. Y también Celu Santamaría comenta, buenas tardes, yo veo que uno de los privilegios más grandes es la edad. Ajá. Bueno, yo en mi caso también creo que encuentro algunos privilegios con el tema de la edad, pero bueno, también al ser un chico trans, eso creo que entra en una parte de, si bien hay algunas leyes que avalan al colectivo y que de a poco van como avanzando, también puede ser como ser parte de una zona un poco con menos privilegios. Bien. Muchísimas gracias. Gracias por compartir. La verdad que está bueno. Fíjense que inconscientemente, mientras tomaba el tiempo, yo puse una barrera en este ejercicio, y es que puse esto en inglés. Y el que no sabe inglés iba a estar impedido de hacerlo. Digo, fíjense hasta qué punto a veces nos operan estas marcas de racionalidad que ni siquiera somos conscientes verdaderamente de cuáles son las zonas de privilegio y de opresión a las cuales con un simple ejercicio podemos llevar a un otro, a un otro justamente, y excluirlo, por así decirlo. Así como ustedes compartieron, yo voy a compartir también, como les decía, soy un varón, mi orientación sexual es gay, justamente tengo trabajo,
tengo, digamos, un origen europeo, por así decirlo, por todo, bueno, todos lo tenemos, pero fíjense lo bueno que es tratar de, fíjense en la parte de esto de atractivo y no atractivo, que dice políticas de la apariencia. Como para todo, para el androcentrismo, para el racismo, para el eurocentrismo, todo tiene una política, una construcción, y eso también es importante que a la hora de problematizar entendamos que todas estas cuestiones, ¿sí? Esta rueda, es una construcción cultural, donde hay hay una hegemonía, ¿sí? Una hegemonía de la apariencia, una hegemonía de la juventud, una hegemonía del varón por sobre la mujer, y así. Pero quiero que traten de problematizar y entender que todo esto no se da en un orden natural de cosas, que todo va respondiendo, y además hay reforzadores como los medios de comunicación, como ciertos líderes de opinión, influenciadores. Nada es librado al azar, nada es inocente y todo forma parte de un sistema. Seguimos. Bien. Y ahora vamos a hablar de la praxis, de lo que cada uno de nosotros y de nosotras hace en el día, durante el día, cuando arrancamos, cuando estamos por comenzar a trabajar. Tenemos dos formas, ¿no? de encarar nuestro trabajo. Esto, ser conscientes del impacto y la proyección social de mi trabajo, de mi profesión como comunicador, y de alguna manera empezar a lidiar con la incomodidad. No es fácil plantearle a jefes, a jefas que tienen una manera de hacer las cosas, o compañeros y compañeras que no problematizan sobre ciertas situaciones, así, bueno, che, necesitamos empezar a hacer las cosas de una manera diferente, necesitamos empezar a generar contenidos desde una perspectiva distinta. Entonces, digo, eso es la incomodidad, eso es la piedra en el zapato, eso es empezar a preguntarme. ¿Y cómo yo puedo, digamos, o por lo menos mi actitud en mi experiencia, ha sido no posicionarme desde un lugar de que yo sé más, o porque yo conozco, sé, leo, estoy involucrado, entonces, y como el otro no, bueno, lo tengo que de alguna manera retarlo, de decirle que eso está mal, que cómo puede pensar así. Y en esto, a la hora de generar o de trabajar el tema de la interseccionalidad a la hora de comunicar, tiene que haber un fuerte componente educativo, un fuerte componente convocante de ustedes, si están comprometidos con generar nuevas preguntas, con la pregunta esta que decía al principio Pilar, qué tipo de profesionales queremos ser. Y es una pregunta que invita justamente a otros y a otras a pensar. Y después está la contracara de esto, ¿no? De yo simplemente decir, bueno, yo tengo un plan, tengo objetivos que cumplir, ya alcancé tantas visitas a la página web, ya mandé tantos newsletters, y en el medio me van quedando un montón de cosas que o no les quiero ver, no les quiero trabajar, o quizás las estoy viendo, pero digo, ¿cómo yo voy a implementar esto? ¿Sí? Y hay contextos donde es más fácil y hay contextos donde es más difícil. Y por eso creo que es importante que cada uno de nosotros asuma un rol pedagógico. Cuando hablamos de pensar en el otro, o en la otra, o en el otro, hablamos del prójimo. El prójimo es alguien que yo veo que está a la par, ¿sí? Entonces, es importante que si yo quiero llevar algo diferencial, una propuesta innovadora, una propuesta que tenga un contenido de valor, que tenga proyección social y que que genere cierta transformación en el ámbito donde voy a estar, tengo que invitar a los otros a que se hagan esas preguntas conmigo. Vamos a volver un ratito a la facu. ¿Por qué
el ejercicio profesional de la comunicación no es algo inocente. ¿Por qué retomamos esta cuestión de los privilegios, las operaciones? Porque, como les decía al principio, la forma de hacer comunicación en una institución, ¿sí?, está llena de marcas de racionalidad, donde nosotros podemos, si quieren, tomen empresas y cómo comunican, y van a poder detectar esas marcas de racionalidad, si el mensaje es un mensaje unidireccional, si el mensaje está cargado justamente de sexismo, de machismo, si el mensaje es imperativo, si el mensaje considera al consumidor justamente como una persona sin capacidad de cuestionar, sin capacidad de preguntarse. Y en esto, cuando les digo que la comunicación no es inocente, tienen miles de ejemplos. Ahí está, por ejemplo, la ley de etiquetado, que básicamente irrumpe con toda la estrategia de marketing, ¿sí?, que puede tener un producto alimenticio, porque pone en evidencia lo que estamos comiendo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto genera una incomodidad a la hora de comunicar. Y lo fue en su momento cuando, por ley, las etiquetas de cigarrillos tenían que poner esto te va a matar, esto genera cáncer. Entonces, fíjense cómo, y con el tema de la interseccionalidad en la comunicación, y la comunicación no sexista, genera cierta incomodidad, genera tener que yo estar pensando, repensando mi praxis, teniendo que ver cómo voy a redactar. Y a mí mismo me pasa que a veces estoy redactando y pongo los científicos, por ejemplo. Y no, tengo que buscar la manera de visibilizar a las mujeres, porque las mujeres han sido invisibilizadas de ciertos roles, de ciertas funciones, de ciertos lugares de poder. Entonces, de alguna manera justamente tiene que ver con esto, con que la comunicación y la forma de comunicar es una decisión política, es una construcción simbólica. Y fíjense si no. Tenemos los axiomas de la comunicación, de la escuela de Palo Alto, que lo deben haber recontravisto en teorías de la comunicación. Y los voy a repetir, pero esto, es imposible no comunicar. Todo comportamiento es comunicativo, ¿sí? Todo lo que yo haga, hay un mensaje y a su vez hay un metamensaje, ¿sí? Y eso es sumamente importante. Y por esto yo les digo la importancia que tiene el trabajo de cada una y cada uno de ustedes. Hay una interacción entre el contenido que yo genero y la relación, es decir, hacia quién estoy comunicando lo que estoy comunicando. También, no solamente desde ustedes comunicadores hay una puntuación en la secuencia de los hechos, es decir, a qué le voy a dar importancia, sino también quienes van a recibir ese mensaje y vamos a interactuar, también van a hacer una puntuación en la secuencia de los hechos. También lo que es la comunicación digital y analógica, donde, como les decía, no solamente lo que yo digo verbalmente, sino lo que estoy diciendo no verbalmente, ¿sí? Lo que se identifica con, por ejemplo, no solamente el mensaje, sino todo lo que subyace, ¿sí? No es lo mismo que haya en un noticiero 2 presentadores varones, a que haya una presentadora mujer y un presentador varón, pero que a la mujer le hacen solamente decir el clima, ¿sí? Eso tiene todo un componente no verbal que es importante. Y después, esto que volviendo, ¿sí?, a esta rueda, la simetría y la complementariedad en las interacciones, que esto tiene que ver con si logramos o no logramos justamente hablar en una condición de paridad y si al otro lo consideramos tanto como nosotros a la hora de comunicar. Fíjense por qué la comunicación tiene un componente político y no se relaciona a la política partidaria, no se relaciona a que es una institución pública. Y esto voy a insistir muchísimo porque pareciera que la comunicación organizacional o corporativa estuviera ausente de todos los emergentes que estamos hablando, que están surgiendo en la sociedad, donde hay un cuestionamiento hasta inclusive en la forma del ejercicio de nuestro trabajo. Volviendo a Kimberly Crenshaw,
ella dice esto en la charla TEDx, dice: los expertos en comunicación nos dicen que cuando los hechos no encajan en los marcos disponibles, las personas tienen dificultades para incorporar nuevos hechos en su forma de pensar el problema. Fíjense si no es importante tomar una actitud pedagógica hacia este tipo de temas, hacia estos emergentes, hacia la comunicación no sexista. ¿Por qué? Porque mi rol como comunicador o como comunicadora en una organización no es de imposición, es de convocar, de invitar, de decir: che, ¿por qué estamos poniendo en el muro, siempre ponemos a un hombre siendo un científico y siempre ponemos a una mujer en un contexto de maternidad? O sea, bueno, es hablar con el community, decirle: che, empecemos a visibilizar también a la mujer en estos roles, o bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto empiece a suceder? Porque si yo no genero esas preguntas, si yo no problematizo, si yo no cuestiono de una forma, digamos, amigable desde convocar, difícilmente las personas pueden incorporar estos emergentes a lo que está pasando. Ella lo decía en un contexto donde hablaba, están todas las personas paradas y ella empieza a nombrar hombres y mujeres que han sido, digamos, de descendencia afroamericana y que han sido asesinados por la policía en Estados Unidos, y los que se van sentando, que no conocen nada, justamente tienen que ver con que son personas blancas que están en una posición, y los últimos que se sientan justamente son personas de la comunidad afrodescendiente. Entonces, fíjense cómo, volviendo al axioma de la comunicación, esta puntuación en la secuencia de los hechos. O sea, yo elijo a qué le doy importancia de acuerdo a mi marco interpretativo, de acuerdo a lo que yo entiendo, a lo que yo sé que es lo que está pasando, ¿sí? Y fíjense cómo a veces algunas posiciones, algunas posturas de ciertos líderes de opinión, de periodistas, que tienen un fuerte componente machista, tratan de denostar, de degradar estos marcos, ¿sí?, que se están generando, estos marcos de entendimiento, de cuestionamiento. A veces, cuando a mí la verdad no sé qué es la sensación, pero no es enojo, es cierta tristeza al ver cómo algunos comunicadores se burlan de los jóvenes o las jóvenes cuando utilizan el lenguaje inclusivo, ¿sí? Esto de poner, ¿sí?, yo en una posición de poder, ¿sí?, porque soy periodista, soy varón, ¿sí?, estoy consagrado en este lugar, y me pongo a cuestionar, ¿sí?, y burlarme de cómo una joven o un joven problematiza sobre el lenguaje. Y en esto, bueno, evidentemente hay algo que les molesta, hay algo que no les incomoda. Entonces, la primera reacción es esto, ¿no? Es deslegitimar, tratar de eliminar toda posibilidad de problematizar y de preguntarnos. Pero para mí, la vocación, y voy a retomar la pregunta de Pilar, ¿qué tipo de profesionales queremos ser? Tiene que ver con esto. A ver, ¿qué tipo de marcos interpretativos yo voy a ir generándole a los demás para que puedan ir descubriendo esas marcas de racionalidad, esas interseccionalidades que se van generando? Si hasta acá voy muy rápido o algo, me van diciendo. Bueno, para ponerle un poco de humor, no sé si se escucha. A ver. No. No se escucha ahí, ¿no? No. No, no se escucha. A ver. Only host. Disculpen, pero me dan a Zoom. A ver. Share sound. Ahora sí. Bueno. ¿Qué
que no pertenezco de la generación de leer libros. ¿Se escuchó ahí o no? Sí, Lucas, ahí se escuchó. Bien, bueno, quería retomar una frase célebre de Karina Jelinek que en realidad es un poco de humor, porque no tiene que ver esto con que yo tengo que, para dimensionar ciertas problemáticas, tengo que volverme un erudito, tengo que leer, tengo que... y a mí con el feminismo me pasaba eso, que a veces yo mismo dudaba y decía, no, yo le decía, le comentaba a mi amiga, yo no sé si soy feminista, porque la verdad es que no leí muchos libros sobre feminismo, no conozco muchas autoras, muchos autores, y después entendí algo que es lo que me permitió tener presente la interseccionalidad a la hora de comunicar, y es Creo que no pertenezco de la generación. asumirme justamente esto, de decir, bueno, el feminismo para todos existe y no hay teoría que defina a quién pertenece. Y esto me parece que es importante. Cuando nosotros empezamos a dimensionar que la sociedad en la que vivimos hay un sistema de opresiones y de privilegios, ¿sí? Cuando nosotros no solamente problematizamos, observamos, sino que además decimos, che, yo voy a hacer algo por esto, yo me comprometo a que en mi ámbito de trabajo visibilizar las situaciones de inequidad, advertir, como decía Lucre, que si hay situaciones de acoso o lo que sea, pero digo, incluso volviendo a la praxis de mi trabajo, bueno, yo puedo decir, bueno, yo voy a hacer una comunicación desde la interseccionalidad, voy a hacer una comunicación que con perspectiva de género, voy a hacer una comunicación no sexista porque de alguna manera dimensiono que hay algo que está mal o hay algo que está perjudicando a un colectivo, hay algo que está enalteciendo un sistema de privilegios y opresiones, y yo voy a trabajar para transformar eso. Y es un poco como yo trato de todos los días levantarme y decir, bueno, ¿cómo puedo en mi trabajo marcar la diferencia respecto a esto? Y en realidad definí lo que para mí es ser feminista y por qué yo soy feminista, porque forma parte de mis valores y es una guía para la comprensión y la acción del mundo. Y digo una guía y no hablo de la palabra mandato, porque mandato es un montón, y una guía creo que tiene justamente esto que hacía Maturana, de poder cambiar de opinión, de poder ir repensando, de poder ir haciéndonos preguntas para que toda esta ola, para que todo esto que estamos problematizando siga generándonos preguntas y incomodidades. Y ser feminista para mí es problematizar sobre por qué el mundo ofrece una gama de privilegios determinados por el género, la etnia, la clase, la sexualidad, y accionar y comprometerse para transformar esa realidad. Esta es una definición mía, seguramente si hay alguien que es erudito en el tema, me puede llegar a decir que escribí cualquier cosa, pero bueno, yo me animé a escribir esto. Seguramente habrá mejores maneras de expresarlo, pero es la que yo encontré. Y justamente cuando hablamos de este sistema de operaciones y privilegios, me parece importante diferenciar entre equidad, la realidad e igualdad. Y fíjense, ¿por qué no es lo mismo hablar? ¿Por qué de alguna manera sobre ciertos discursos se trabaja un poco más? Porque esto de hablar de la igualdad y no la equidad, justamente tiene que ver con que si hablamos de igualdad, que es la figura que está a la izquierda, que se ven tres personas con el mismo banquito y todos viendo el partido de béisbol, y bueno, hay uno que sigue sin ver, ¿sí? Es justamente esto, ¿no? La condición o la circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma, o de compartir alguna cualidad o característica. Si hablamos de trabajar por la igualdad entre el varón y la mujer, nos quedamos súper cortos, porque no estamos en una sociedad donde hay
hay que hacer poquito justamente, porque si hacemos poquito pasa esto. Si nosotros no llegamos al fondo de las cuestiones estructurales, pasa esto, ¿sí? Digo, sí, pongan las figuras que quieran, pero siempre va a haber alguien que no va a poder llegar, no va a poder ver, no va a poder estar en esa situación. En cambio, la equidad consiste en dar a cada uno lo que merece en función de sus méritos o sus condiciones, digo, lo que merece o lo que necesita, ¿sí? Entonces, nosotros vivimos en un mundo que es desigual, donde hay un sistema que es el patriarcado y donde ese patriarcado imposibilita cualquier situación de igualdad, cualquier situación donde la mujer pueda justamente acceder a ciertas posiciones de toma de decisiones o pueda ejercer el poder de la misma manera que nosotros los varones. Entonces, generar una condición de equidad va a generar estructuras, nos llama mucho más a la acción porque tenemos que trabajar muy fuertemente para que todos y todas puedan llegar, puedan acceder a lo que la sociedad en ese momento considera que es lo que se necesita, que es el objetivo de ese colectivo social. Y la realidad, bueno, que es lo que está a la derecha, que no hace falta que lo describa, pero quedaría simplemente gráficamente para que dejemos de utilizar el término igualdad, porque en realidad digamos, con las palabras nosotros imprimimos el mundo, con las palabras, con el lenguaje, nosotros construimos la realidad. Entonces, por esto es importante que empecemos a hablar de equidad, ¿sí? Y por eso hablamos de una comunicación con perspectiva de género sobre la base de la equidad. Cuando les digo esto del papel que tiene el lenguaje y nosotros que somos especialistas y que el lenguaje es la materia prima de los cuales toda nuestra praxis y nuestro hacer profesional tiene todo que ver, me robé esta frase de Berger y Luhmann, que fueron dos sociólogos que yo estudié en mis primeros años de la facultad, que hablan de esto, de la construcción social de la realidad. Y hablan de que justamente en la praxis, en la interacción de las personas que interactúan a través del lenguaje, se van generando marcos normativos, se van institucionalizando prácticas, ¿sí?, a través del lenguaje. Entonces, fíjense si no es importante que retomemos o utilicemos o transformemos el lenguaje y que tenga perspectiva de género, porque eso es lo que nos va a permitir generar muchísimas transformaciones. Y acá quería hacer hincapié en esto, ¿no? No se trata de si usamos el todes, si usamos el arroba, si utilizamos la X, si no la X. No se trata de eso. No es una cuestión gramatical, ¿sí? Porque al igual que hablar desde una comunicación no sexista, no tiene que ver con gramática, no tiene que ver con la RAE, no tiene que ver con un diccionario, no tiene que ver con que suene bonito o no sea bonito el castellano. Es una decisión y es una cuestión política. Política tiene que ver justamente con que si elegimos nosotros o quienes nos gobiernan o si nosotros estamos en una posición de poder, si vamos a visibilizar y si vamos a trabajar en la equidad, si vamos a comunicar desde la interseccionalidad o vamos a repetir factores y patrones dominantes. Pero quiero que seguramente todos compartimos esto, pero no se trata de una cuestión de la RAE, y el que crea que tiene que ver con una cuestión gramatical, bueno, le mostremos que no, nos sentemos y lo invitemos a un café o una cerveza y nos tomamos el tiempo para explicarle, ¿sí? Porque a veces pareciera que tiene que ver con una cuestión de diccionario, ¿sí? Y no es una cuestión de diccionario, no es una cuestión gramatical, no es algo que va a poder resolver un profesor o una profesora de literatura, ¿sí? Tiene que ver con esto, con que el lenguaje imprime la realidad y quiénes somos.
Hablar de la comunicación no sexista en este contexto implica justamente esto, mencionar tanto a varones como mujeres para visibilizar las situaciones de inequidad por razones de género. Y en esto es importante que a la hora de su trabajo profesional tengan esto presente y empiezan a incorporar ciertas sutilezas, ¿sí? Que no son tan sutiles, que no son inocentes, pero que tienen que ver con hablar desde el lugar de visibilizar a la mujer. Entonces, esto, ¿no? En lugar de hablarle los colaboradores de la organización, bueno, los colaboradores y las colaboradoras, porque las mujeres también son protagonistas en las organizaciones. Tenemos que darles ese lugar. Y además, si hubiese, por ejemplo, dentro de roles jerárquicos, donde están los gerentes y hay 2 gerentas o una gerenta, hay que destacar eso, ¿sí? Hay que visibilizar eso, porque no da lo mismo, porque estamos viviendo en una situación de inequidad. Entonces tenemos que generar todo para que, como esa figura que les decía, para que todas y todos puedan llegar ahí a ver ese partido, a jugar ese partido que estaba con esa pared que no se podía ver. ¿Sí? Y también la comunicación no sexista es un llamado a la reflexión acerca de la representación y la situación de las mujeres. ¿Sí? Todo tiene que ver con esto, con que el lenguaje construye la realidad en la que vivimos. Y fíjense si no tiene muchísimo que ver lo que el lenguaje en esto. Esto es un extracto de Claudia Piñero, de una nota de Clarín, ¿sí? Una breve anécdota, dice: la charla fue hace un tiempo y el caballero tenía argumentos gramaticales. Presidente, decía el señor, es como cantante. Y decía, aunque parece un sustantivo, es otro tipo de palabra, un participio presente, o lo que quedó de los participios presentes del latín. Una palabra que señala a quien hace la acción, quien preside, quien canta. Presidente, cantante. Justamente no tiene género. ¿Vas a decir cantanta?, le dice el señor a esta mujer. En la mesa corrió el silencio de la duda. Fue un instante y lo cortó la voz decidida del escritor Claudia Piñero, y dice: ¿y sirvienta tampoco decís? ¿O presidenta? No, pero sirvienta sí. Fíjense cómo el lenguaje no es inocente, fíjense cómo todo tiene que ver con cómo imprimimos nosotros la realidad. Y ahora les quiero compartir 2 situaciones, ¿sí? Para que elaboremos cada uno nuestras conclusiones. Vamos primero para Argentina. Senador Mayán tiene la palabra. Presidente, bueno, para que se fije... Presidenta, perdón, senador. Presidenta. Presidenta. Bueno. Gracias. Disculpe, presidenta. Vamos a hacer votación. Senador Mayán. Así que, presidente, solicito que se vote el proyecto, en general y en particular. Bien, se va a... Presidenta. Presidenta. No tiene sexo la palabra presidente. No, eso lo dicen los machistas. No. Corrijo, entonces, presidenta. No, de ninguna manera. Por 3 minutos tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Vox, Alberto Rodríguez. Muchas gracias, señora Presidente. Me veo en la obligación de cuestionarle brevemente para saber y que conste en el diario de sesiones si esta consecución, esta incoherencia gramatical de señor diputada es algo que usted hace voluntariamente o es accidental. Está corriendo su tiempo, después le voy a responder si quiere, pero como he visto que tenía un problema gramatical usted, se lo he puesto para ver si el problema era suyo o entendía cuando era al contrario, lo entendía bien. Se lo agradezco. Entonces veo que la observación está muy bien entendida. O sea, entonces entiendo cuando usted se refiere a mi masculino, es que lo hace conscientemente, ¿no? Le agradezco que... O sea, me está respondiendo esto, le he hecho una pregunta igual que usted me ha hecho. Le agradezco que conste en el diario. Lo ha hecho diario. conscientemente, ¿no? Le estoy haciendo una pregunta, por favor. Y si no, se rige al turno de palabra que tiene. Usted Porque como yo doy el turno de palabra, si quiere hablar de la PNL, hablamos de la PNL. Si no,
Le he hecho una pregunta. ¿Me contesta si no continúa Sí, con le la PNL? respondo. El término presidente no es ni masculino ni femenino. Señor Rodríguez, se le está pasando su tiempo. ¿En qué Tiene quedamos? 2 minutos. ¿Me pregunta sobre este tema? Tiene 2 minutos para su Pido posicionamiento en la PNL. Pido amparo. Pues ampárese en quien quiera, pero le estoy diciendo que le quedan 2 minutos para Muy acabar bien. con la PNL. Espero que conste en acta este comportamiento. Yo también espero que conste en acta mi respuesta Sí, no, y se lo a su agradezco. trato irresponsable contra la presidencia de esta mesa cuando está presidida por una mujer. También espero que os conste en acta eso. Y es que eso es lo que quería. Porque el es término un presidente trato no es ni masculino impresentable. ni femenino. El único grupo parlamentario que hace eso es usted. El resto de diputados y diputadas de esta Cámara tienen respeto absoluto por la presidencia, sea hombre o mujer. Ustedes muestran un desprecio absoluto. No sabe por cómo- lo tanto, diputado, le digo, aquí se acaba la conversación. Si quiere posicionarse en la PNL, se posiciona. Y si no, se calla. Cuando usted ¿Por me- qué ya no le doy más la palabra? Cuando usted me no diga- le doy más la Cuando palabra. usted me diga, hablaré Señor sobre la proposición, diputado, no de ley. no le doy más la palabra. Entonces, se posiciona, por favor. Muchas gracias, señora presidente. Senador Bien. Mayán tiene la Por 3 palabra. minutos tiene la palabra. Presidente, Bueno, con esto en realidad quiero retomar esto que decía yo muchas veces, como algunos líderes de opinión o algunos periodistas denostan cierto uso del lenguaje, ¿sí? Y en el caso de Cristina, bueno, no hace falta que yo repase lo que fue este hecho, se asoció, digamos, independientemente de lo que cada uno piense de la persona de Cristina, que no viene al caso, pero su observación es la misma observación que está teniendo la vicepresidenta del Congreso Español. Y fíjense que 2 mujeres que lo único que están haciendo es ejercer su derecho a ser visibilizadas, ¿sí? Y fíjense cómo en el caso de Cristina se lo asoció a que era autoritaria, que no sé, un montón de cosas. Pero ninguno de los periodistas o las periodistas se pudieron referir a esto. Y fíjense cómo del otro lado del continente pasa exactamente lo mismo, y en realidad hay un reconocimiento a ella, ¿sí? a la presidenta, por parte de todo el órgano legislativo, por haber hecho el ejercicio de hacer cumplir ese ejercicio de visibilidad de la posición que ocupa. Entonces, a veces lo que yo les diría es que el árbol no les tapa el bosque, ¿sí? Y dejemos la discusión política, ideológica y todo, la grieta y todas esas cuestiones, digo, para el lado que sea, si hubiese sido una mujer de otro partido, pero digo, cuando pasan estas cosas, seamos mucho más críticos, abramos mucho más los ojos, porque lo que está en juego son otras cuestiones. Bien, acá voy a dar un ejemplo. En mi trabajo, yo trabajo en el Banco Centroamericano de Integración Económica, somos un equipo de más o menos 20 personas en el área de comunicación, y bueno, y la verdad que es una alegría enorme. Y se suscitó una situación donde estaban siendo entrevistadas 2 personas del banco, y estaba nuestra responsable de prensa, y bueno, automáticamente se apagó la cámara, y en realidad después lo que generamos fue una charla de decir, no, la responsable de prensa tiene que ser visibilizada en una conversación, por más que ella no participe, pero es importante visibilizar ese espacio, ¿sí? Y más si es una mujer. Entonces, como que dijimos, che, que prenda la cámara, por más que esté el periodista, que es este chico de acá, y los entrevistados, que es el presidente del banco y el director por Argentina. Gabriela fue parte de la entrevista, o ella es la responsable, de la cual nosotros reportamos. Pero digo, cómo pequeñas cosas, pequeños cambios pueden impactar muchísimo. Entonces, me parecía un buen caso para compartir. ¿Por qué trabajar sobre una guía de lenguaje no sexista? ¿Por qué hablar de la interseccionalidad a la hora de comunicar? Porque justamente reafirma nuestro compromiso con la igualdad de género, la equidad de género, disculpen, y nos vuelve coherentes en el decir, en el hacer, en el sentir, en el pensar y en el actuar.
lo que aplica para la vida de uno puede aplicar para una organización. Si una organización enalbora hacia afuera las banderas de la equidad de género, pero hacia adentro no pasa nada, desmotiva, genera generalmente malas campañas de comunicación. Cuando nosotros no creemos en lo que hacemos, cuando nosotros no nos referenciamos en nuestros propios compañeros y compañeras, o en nuestro líder, o en nuestra líder, ¿sí? Generalmente las cosas salen mal. El mundo está cambiando y nosotros somos parte de ese cambio social. Una guía de lenguaje problematiza, llama a la reflexión. A mí la verdad es que al principio, debo serles muy sinceros, y escribir la gacetilla de prensa, con poner lo científico, después no me entraba en el titular si ponía científicos y científicas, trabajadores y trabajadoras. O sea, la verdad es que a veces me genera una incomodidad para escribir, pero lo quiero hacer y sé que lo que estoy haciendo tiene mucho impacto. Entonces es incómodo romper ciertas estructuras, pero hay que hacerlo. Visibilizar con igualdad en la diversidad. Esto de que cada uno de nosotros y de nosotras forma parte y tiene una cultura, una manera de pensar, y hacer convivir todo eso es realmente gratificante. Y acá les dejo algunos ejemplos, ¿sí? De esto de ciudadano, no se recomienda sino decir la ciudadanía o poner barra A, ¿sí? Porque las mujeres son ciudadanas también. En hablar de los funcionarios, cuando podemos hablar de los funcionarios o las funcionarias, los científicos, como les decía, bueno, hay que ponerse a pensar, a trabajar, hay que activar las preguntas, ¿sí? A mí me toca a veces hablar del presidente del banco y la verdad que a veces me genera, digo, la presidencia del banco y cómo va a caer eso, y me lo van a corregir, y no, y bueno, y de a poco a lo mejor se van generando algunas conversaciones, ¿sí? Pero en esto quiero reiterar que no tenemos que ir con un ánimo y una visión de condena, ¿sí? Hacia nuestras propias organizaciones con las cuales nos realizamos, sino de ir con propuestas, con cosas para trabajar. Y yo puedo decir que donde estoy actualmente hay mucha escucha sobre estas cuestiones. Así que, bueno, hasta aquí he llegado, así que quiero abrir para preguntas, críticas, lo que quieran. Así que bueno, los dejo acá, me quedo acá escuchándolos a ustedes. Lucas, yo te voy a hacer una consulta. Toqué algo. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos hoy para incluir una comunicación con perspectiva de género o interseccional en las organizaciones? Bien, creo que el principal desafío es los que de alguna manera incorporamos esto, o lo estamos incorporando, o tenemos esta firme convicción. Creo que el desafío es no creárnosla de alguna manera y poder esto, ¿no? De ir haciendo cierta pedagogía, de ir mostrando, compartiendo, acercando. A mí me gusta mucho un dicho que dice: nadie defiende lo que no conoce. Entonces, fundamental establecer procesos educativos, hablar siempre desde la comunicación y de lo que yo quiero hacer como una guía para el otro, donde esa guía, porque yo pongo reglas, reglamentos, normas y todas esas cuestiones, me aleja de la posibilidad de que esto fluya, ¿no? de que podamos preguntarnos, repreguntarnos. Creo que el principal desafío que tenemos es esto, ¿no? O sea, tener mucha paciencia para con el otro y la otra. Genial, Lucas, clarísimo. Voy a leer una pregunta del chat.
¿Cómo logramos plasmar en nuestra comunicación una mirada crítica y constructiva que no discrimine a ninguna persona? Bien. Bueno, creo que principalmente para tener una comunicación con una mirada crítica y constructiva, creo que está bueno que nos formemos, que hay muchísimo material dando vueltas, un montón de referentes y referentas en esta temática, que generemos este tipo de espacios donde podamos intercambiar, podamos construir, y incluso también cuando hablamos de diversidad, también tenemos que incorporar también no solamente la diversidad en la cuestión género, sino la diversidad de las personas, por ejemplo, con discapacidad, que es muy importante a la hora de, por ejemplo, no sé, generar una página web y que sea fácilmente navegable y que tenga en cuenta las discapacidades de las personas. A mí realmente a veces me llama mucho la atención comunicadores y comunicadoras que siguen diciendo personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales, como si pudiesen, no sé, volar las personas que sí, y hay que hablar las cosas como son y formarnos en eso, y son personas con discapacidad. Pero bueno, para eso hay que instruirse, hay que formarse. Las organizaciones tienen que invertir tiempo y dinero en que sus colaboradores internalicen estas cuestiones, ¿no? Totalmente. Voy a leer otra pregunta. ¿Cómo podemos hacer nosotros como jóvenes que recién nos estamos iniciando como profesionales, que todavía no ocupamos cargos estratégicos o jerárquicos, para instaurar estas conversaciones y maneras de comunicar que se acomoden a estas nuevas demandas? Bien, bueno, me hace acordar a mí en mis épocas de pasante, de que recién estaba empezando. Obviamente que la cuestión de los roles, de las jerarquías, es el camino corto. Digo, si yo estoy en una posición de coordinador, de líder, de director o directora de un área, va a ser todo mucho más fácil. En mi experiencia en Q Social Now, lideraba un equipo bastante numeroso, y la verdad es que creo que donde a mí las personas a las cuales yo lideraba vinieron con un montón de estas conversaciones, ¿no? Y creo que si tenemos una líder o un líder que tiene el oído abierto y una escucha activa, nos va a dar un espacio. Creo que muy pocas organizaciones hoy quizás se animen a decir que no a todos estos cuestionamientos o estos emergentes que tienen ustedes. Creo que la mejor manera es sistematizar, armar con un formato de proyecto, plantear los objetivos. Mi jefe actual, que está en Centroamérica, siempre me dice que yo a la hora de hacer cualquier cosa, vea cuál es el objetivo que yo tengo. Y la verdad que eso ayuda y orienta muchísimo a la hora de llevar adelante una propuesta. Así, bueno, ¿cuáles son los objetivos? O sea, ¿para qué yo voy a hacer esto? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Qué estoy buscando? Y entonces creo que eso es digo, ir con algo más o menos armadito y que cierre ya ayuda muchísimo. Genial. Por ahora, si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer. No, ya vamos cerrando. Bueno, Lucas, en realidad te queríamos agradecer por brindarnos todas estas herramientas para poder crecer como comunicadores y como comunicadoras. Creo que la mayoría va a coincidir conmigo que estamos en un proceso de construcción, y creo que tu charla nos sirve de puntapié como para empezar a problematizar y cuestionarnos la forma en la que estamos comunicando en los diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos como estudiantes, como profesionales, hasta nuestras mismas familias.
empezar a ver que el lenguaje, como decís, transforma realidades, y el impacto de lo que decimos en un otro o en un otro puede ser muy grande. Te queríamos agradecer por tu tiempo, por compartir con todos nosotros y nosotras tus conocimientos, y bueno, sin lugar de dudas es un aporte muy valioso para todos los que estamos acá presentes. Bueno, te damos un aplauso virtual. Bueno, gracias. De verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido también una instancia de aprendizaje para mí. Le decía a Lucre que estaba un poco nervioso porque obviamente son temas que son emergentes, que hay un montón de cuestiones que se están transformando, que se están debatiendo, que cambian, y a veces es fácil hablar cuando uno tiene las presentaciones que no variaron en 2 o 3 años y armar una que de algo que está en ebullición. Así que agradecerles, y la verdad que estoy súper feliz de que justamente hoy sea el Día de la Juventud. Para mí esto es el mejor festejo, así que muchas gracias. Gracias por escucharme. Y bueno, tienen ahí mi mail, lo que necesiten, me escriben, y bueno, a disposición. Muchísimas gracias nuevamente. Los invitamos a sumarse al Encuentro Nacional de Jóvenes de Relaciones Públicas. Pueden estar al tanto de nuestras redes para no perderse la primera preventa de entradas. Es exclusiva y se las adelantamos que va a ser el 8 de septiembre. Además, los invitamos a participar de la Maratón Solidaria, y pronto estaremos publicando en nuestras redes sociales más información sobre la misma. También el 2 de septiembre se van a realizar las Olimpiadas de Relaciones Públicas, y pueden consultarle a sus directores de carrera sobre la inscripción. También pueden sumarse a nuestra comisión de jóvenes enviando su CV a jóvenes@rrpp.org.ar, y estaremos en contacto para la próxima incorporación de integrantes. Les queremos agradecer muchísimo por su tiempo, esperamos que hayan disfrutado esta jornada, y los y las esperamos mañana a las 18:30 en la última jornada del Encuentros Federales 2021. Vamos a tener la presencia de Agustina Kuch, quien nos contará sobre sensibilización de la cultura corporativa desde la perspectiva de género. Muchísimas gracias a todos y a todas.